Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. Continuando con las clases de Derecho Romano, en el video anterior habíamos hablado sobre las características del derecho preclásico como etapa del derecho romano. Y el día de hoy vamos a abordar las fuentes del derecho preclásico. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, como primera fuente del derecho preclásico vamos a enunciar a la costumbre y bueno, los mores maiorum continúan en esta etapa siendo fuente del ius civile, sobre todo antes de la expedición de la ley de las 12 tablas. Y precisamente como segunda fuente encontramos a la ley de las 12 tablas. Hay que mencionar que en los primeros años de la República y dentro del conflicto surgido entre la clase patricia y la clase plebeya, fue aprobado entre los años 451 y 450 a.C. un conjunto de normas conocidas con el nombre de la Ley de las 12 Tablas. Y en algunos videos anteriores ya enunciamos pues el conflicto surgido entre estas dos clases sociales contrapuestas, los patricios y los plebeyos, ¿no? Que finalmente pues conlleva a la lucha de los plebeyos para conseguir la igualdad de derechos en todos los ámbitos, en el ámbito social, económico, político, etc. Y finalmente pues lo logran a través de la expedición de la ley de las 12 tablas, que precisamente es un conjunto de normas que, de acuerdo con la tradición, fueron redactadas pues por una comisión integrada por 10 magistrados, conocidos también en latín como el Decemviri Legibus Scribundis, razón por la que también a esta se le conoce como la ley decemviral. Y si bien es cierto, se conoce muy poco sobre este ordenamiento jurídico, se ha podido reconstruir, ¿no?, a través de fuentes indirectas pues su contenido. Y es así que por ello se conoce que contenía normas, por ejemplo, de derecho privado, criminal y procesal también. Las tablas primera a la tabla tercera se conoce por la historia que aludían a el procedimiento, especialmente el de las legis actionis, y las tablas cuarta y quinta aludían al derecho de familia y también al derecho sucesorio, y las tablas sexta y séptima a las obligaciones y a los derechos reales. Por otro lado, las tablas octava y novena se conoce que aludían al derecho criminal, y la tabla 10 trataba del derecho sacro y de los funerales. Finalmente, las tablas 11 y la tabla 12 pues contenían normas de tanto de derecho criminal como de derecho civil. Bien, otra fuente en este caso son las leyes erogadas o las leyes erogatae, y se constituye pues estas como una disposición jurídica aprobada por el populus, por el pueblo, reunido en comicios a propuesta de un magistrado, un rogatio, y de ahí pues el nombre de lex erogata, ¿no?, distinta por ejemplo de la lex data, que es dictada directamente por el magistrado. Según Gallo, por ejemplo, él menciona que la ley es lo que el pueblo manda y que estatuye, traducido al latín como lex ex quod populus iubet atque constituit, es decir, lo que el pueblo romano prescribe interrogado por un magistrado. En aquella época el procedimiento de creación de las leyes era el siguiente. Para empezar, el magistrado, que podía ser el cónsul, el pretor o el tribuno,
proponían una iniciativa, un arogatio, a los comicios por centurias o por tribus también, los cuales pues votaban la aceptación o rechazo de la iniciativa. Ahora, la votación se hacía en el orden establecido en las centurias o en las tribus, y se empleaban unas tablillas de madera, ¿no? En la que se podía pues o bien aceptar la iniciativa iutirogas o rechazarla antigua. Finalizada la votación, el magistrado se encargaba de comunicar el resultado, la renunciatio, e inmediatamente la ley entraba en vigor. A partir de la expedición de la Lex Publilia Pilonis del 339 a.C., fue necesaria pues que la ley aprobada por los comicios fuera previamente aceptada por el Senado a través de su Autoritas Patrum. Ahora, es importante señalar que en la ley se distinguían tres partes: la prescriptio, que contenía básicamente indicaciones formales, el nombre del magistrado proponente, el día y el lugar en el que se realizaba la votación. La primera centuria o tribu también que votó estaba consignado allí. La segunda parte de la ley era la arogatio propiamente. Y bueno, esto es, mejor dicho, contenía el contenido como tal de la disposición, dividida por lo general pues en capítulos. Y la última parte de la ley era la sanctio, en otras palabras, las consecuencias en caso de violación de la arogatio. Como cuarta fuente tenemos a los plebiscitos. Estos son pues las decisiones votadas por la plebe en los concilia plebis a propuesta de un tribuno. Y básicamente pues se trata de medidas administrativas o legislativas aprobadas por los concilia plebis a propuesta del tribuno de la plebe. Si es cierto, en un principio solo eran aplicables a los plebeyos, a partir de esta importante ley, la Lex Hortensia del 286 a.C., se convirtieron pues en obligatorios también para esta clase contrapuesta de los patricios. Y como una quinta fuente encontramos a los edictos de los magistrados, que son normas creadas por los magistrados en los asuntos de su competencia, a las que debían atenerse los ciudadanos, adaptando pues sus conductas a ellas. Esta facultad se basaba en el imperium otorgado a los magistrados, de donde se desprende pues el jus edicendi, esto es la facultad de decir el derecho a través de su edicto. Además de los cónsules, tanto el pretor urbano como el pretor peregrino y los ediles, y en las provincias los gobernadores y los cuestores fueron los magistrados que pues más desarrollaron esta facultad de decir el derecho. Cuando un magistrado se disponía, por ejemplo, a ocupar el cargo, debía publicar su programa general, ¿no? Y este pues contenía los criterios que iba a seguir en su administración de justicia, o traducido al latín como su edictum anual, y también podían dictar normas en ocasión de un caso, por ejemplo, no previsto, traducido al latín como edictum repentinum. Y como el cargo era anual, pues era evidente que ese programa general no se modificaba de un año para otro, ¿no? Sino que se transmitía de pretor a pretor. Y bueno, también hay que señalar que la importancia del edicto de los magistrados se encuentra sobre todo a partir de la aparición del procedimiento formulario reconocido como Lex Aebutia del año 150 a.C., y también las leyes Iuliae, Judiciae del 17 a.C., que generalizaron su uso. Y con este procedimiento el pretor tenía mayor libertad, ¿no? Y con esta mayor libertad que se le confería, pues podía poner en marcha la facultad de crear el derecho a través del ejercicio de su jurisdictio.
Si bien es cierto, el derecho honorario no podía contradecir lo establecido por el derecho civil, en cambio, sí podía, por causa de utilidad pública, ayudar, suplir o corregir a este. Una característica importante. Y bueno, por último mencionar que el contenido del edicto era, para empezar, un ámbito material, tenía un ámbito material y territorial de la jurisdicción del magistrado. En un segundo plano teníamos los medios procesales ordinarios. En tercer lugar, hacía referencia a aquellas acciones extraordinarias. Luego encontramos a la nulidad y la ejecución de la sentencia. Y por último, en un quinto lugar, como parte del edicto, estaban los interdictos y recursos complementarios.